Hola a todos, yo soy Ami de Fangirl Studio y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un pincel en 3D en Procreate que ustedes pueden utilizar para hacer pósters, tarjetas de invitación o cualquier cosa donde ustedes hagan lettering. Vamos a la pantalla. Perfecto, lo primero que vamos a hacer es crear un lienzo cuadrado. Yo lo voy a hacer de 3000 por 3000 por 300 ppp y perfil de color en RGB. Luego vamos a poner el color de fondo de esta capa, la primera, totalmente en negro. Y vamos a escoger un pincel que es el de monolínea que está en caligrafía y vamos a ponerlo en un color totalmente blanco. Vamos a hacer un círculo perfecto en todo el centro del lienzo. Vamos a poner un poquito el pincel más grande. Y bueno, acá está perfecto. Yo lo voy a ubicar en todo el centro, pero para darme cuenta de esto voy a activar las guías de dibujo y voy a ubicar la pelotica en todo el centro del lienzo. Dicho esto, vamos a rellenar la pelotica de blanco totalmente y vamos a crear una nueva capa sobre esta y vamos a ponerla como máscara de recorte. Ahora vamos a utilizar el pincel aerógrafo, el pincel extra suave y vamos a escoger un color gris oscuro, ¿vale? Vamos a graduar un poco la opacidad, aquí está bien, un poquito más alta. El pincel grande, vamos a alejar un poquito esta imagen y vamos a sombrear este círculo desde la mitad hacia afuera. Vamos a darle un poquito más de sombra a esta partecita de acá, muy bien. Y ahora vamos a hacer un desenfoque gaussiano, que es esta opción que tenemos acá, más o menos hasta el 50%, puede ser desde el 40 al 50%. Listo. Vamos a ubicar la sombra exactamente desde la mitad del círculo hacia afuera. Así ya tenemos la forma del pincel. Vamos ahora a invisibilizar la máscara de recorte y para esto vamos a darle aquí. Y con los 3 deditos sobre la capa del círculo vamos a darle copiar todo. Luego me voy a la biblioteca de pinceles que puedes ingresar en este más. Y desde aquí vamos a poner la trayectoria del trazado en espaciado al 5%. Luego en estabilización se va a dar la cantidad de estabilización que se quiera. Yo lo voy a poner un poco hacia el 75%. Y vamos directamente a la forma. Vamos a darle editar, importar, vamos a pegar y vamos a dar 2 veces en el OK para que se guarde esta forma. Luego vamos a venir al renderizado y vamos a poner la fusión intensa. Bordes quemados al máximo, 100%. Aquí en modo de bordes quemados le vamos a dar normal, aquí está, normal. Y en modo de fusión le vamos a dar aclarar. También vamos a activar esta opción que dice fusión de luminancia. Luego vamos a ir a la dinámica de color. Y en variación de color de trazo vamos a activar esto que dice color secundario al 100% y acá más abajito en presión de color donde dice color secundario otra vez lo mismo al 100%. Vamos a además activar el brillo también al máximo y el color con inclinación también activamos el color secundario. Ahora venimos a la opción Apple Pencil y vamos a bajar toda la opacidad y poner el ángulo en 8 grados. En propiedades vamos a desactivar orientar con pantalla y el tamaño de la vista previa lo vamos a dejar al 10%. Vamos a subirle al comportamiento del pincel un poco, por acá 144% lo tengo yo, un poquito más. Y vamos a darle OK. Aquí ya se ha creado este pincel. Ahora vamos a revelar la máscara que hicimos de recorte y con los 3 deditos sobre el círculo vamos a darle otra vez copiar todo.
Ahora vamos a duplicar este pincel que fue el que hicimos. Vamos a ir a las propiedades del pincel y en forma vamos a editar, importar y pegar lo que ahorita copiamos. Y vamos a darle OK. Vamos a renderizado y le vamos a dar esmalte ligero. Finalmente tenemos dos pinceles que vamos a combinar y para esto los vamos a seleccionar ambos y le vamos a dar combinar. Ya tenemos nuestro pincel, ahora vamos a modificar los colores, un color primario y un color secundario. Acá sería como, vamos a escoger por ejemplo este y yo quiero que el color secundario sea algo como este, o si este puede ser. Amigos, ¿qué tal les pareció el resultado? ¿Dónde van a poner este pincel? ¿Van a hacerlo con sus pósters, con sus tarjetas de invitación? ¿Dónde lo piensan poner? Y incluso les doy un tip súper chévere. Estos pinceles ustedes podrían venderlos. Aprender a hacer pinceles es algo muy importante. Si quieren un video de cómo aprender a hacer pinceles, por favor déjenmelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video. Adiós.